Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy voy a hablar de la matemática griega de la segunda mitad del siglo V a.C. Después del fracaso de la propuesta filosófica de los pitagóricos, los matemáticos griegos no quisieron saber nada más de la aritmética. Dijeron no más aritmética. Así que solamente hicieron progresos en el tema de la geometría. Por lo tanto, las demostraciones eran puramente geométricas, lo que dio lugar a la demostración axiomática inventada por Eudoxo un siglo más tarde. Y que después de la revisión del siglo XIX de las matemáticas, nos dimos cuenta de que el método axiomático no es solamente propio de la geometría, sino que de la matemática en general e incluso de la teoría científica. Claro, hasta el siglo IV, creo, después de Cristo, hasta Diofanto de Alejandría, se dejó de un lado la aritmética y no se hizo prácticamente nada. Este siglo no solamente nos dio la primera demostración matemática llamada cuadratura de Lúnulas, hecha por Hipócrates de Quíos, sino que nos dio una serie de problemas o quebraderos de cabeza que han supuesto un constante estímulo para la matemática de los siglos venideros. Al problema de los inconmensurables, de los que he hablado en el vídeo anterior, los números irracionales, se añadió el problema de los infinitésimos, traído al encendido debate por Zenón de Elea, con su paradoja llamada Aquiles y la tortuga. Esta paradoja dice lo siguiente, que si compiten Aquiles con una tortuga en una carrera a ver quién corre más, y Aquiles le da una cierta distancia de ventaja a la tortuga, digamos de 1 metro, por la facilidad de los cálculos, pues Aquiles jamás alcanzaría a la tortuga. ¿Por qué? Pues Zenón de Elea dice lo siguiente. Si aquí es el punto de partida y deja a la tortuga que corra una distancia de 1 metro, cuando llega a esta distancia la tortuga, pues Aquiles empieza a correr también. Ahora, cuando Aquiles llega a este punto, a 1 metro de distancia, la tortuga, como se supone que corre la mitad, o sea, con una velocidad que es la mitad de la velocidad de Aquiles, para simplificar los cálculos, digamos que corre la mitad de velocidad. Pues claro, la tortuga estaría a medio metro desde esta distancia, desde este punto. ¿Por qué? Porque si Aquiles recorre 1 metro, pues la tortuga medio metro, la mitad de distancia. Como el tiempo es igual, pues la distancia es proporcional a la velocidad. 1, pues aquí 1/2. Claro, ahora mismo Aquiles está aquí y la tortuga aquí. Ahora, cuando Aquiles llega a este punto, la tortuga llega a la mitad de esta distancia, de medio metro, es decir, a 1/4 de metro. ¿Vale? Aquí es 1/4 de metro. Voy a hacer la recta entera.
Cuando Aquiles ya está a 1/4, pues la tortuga está a 1/8 de metro. Y cuando Aquiles está a este punto, pues la tortuga estaría en 1 dividido entre 16 metros. ¿Vale? Entonces, Zenón de Elea explica lo siguiente, que si sumamos estas distancias, ¿vale? Es decir, 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 más hasta el infinito, aquí parece que nunca alcanza Aquiles a la tortuga. De hecho, Zenón de Elea da la explicación de que si yo sumo una cantidad infinita de números, me tiene que dar un número infinito. ¿Vale? Es decir, esto es infinito. ¿Qué significa? Pues que tendrán que recorrer una distancia infinita hasta que Aquiles alcance la tortuga. Aquí nos han colado una mentira, está claro. ¿Cuál? Pues la mentira es que no siempre al sumar una cantidad infinita de números da infinito. De hecho, en este caso, si sumo estos, da exactamente 2 metros. ¿Por qué? Porque esto es 1 más 1/2 más 1/2 todo al cuadrado más 1/2 todo al cubo elevado al cubo más 1/2 elevado a 4 más hasta el infinito. Esto es una serie geométrica cuya razón es un medio, que es lo que ponemos dentro del paréntesis, y eso tiene que dar lo siguiente: 1 dividido entre 1 menos la razón. Esa es una fórmula que se estudia, pues no sé, en tercero de la ESO o primero de la chica, bueno, los niños ya lo estudian esto. Y esto no es otra cosa que 1 entre 1/2, que es 2. ¿Vale? Entonces, aquí es donde metió la pata Zenón de Elea. Pero claro, en esa época no sabían que al sumar una cantidad infinita de números te puede dar un número finito. En este sentido de los infinitésimos, hizo un gran progreso también Demócrito de Abdera. Voy a hablar de esto. Vale. ¿Qué aporta Demócrito de Abdera? Lo que dice es que se puede calcular el área de las figuras geométricas planas formadas por líneas curvas, como por ejemplo el círculo. Si yo tengo un círculo, y yo inscribo en el círculo pues, un polígono regular, como por ejemplo un hexágono, un pentágono, me da igual, voy a hacer el hexágono, ¿no? Pero cualquier polígono regular me vale. O un cuadrado, ¿por qué no? Un hexágono, venga. Vale. Aquí está el centro. Vale. El área del polígono regular, en general, o de un hexágono, es perímetro por la apotema dividido entre 2. Esta sería la apotema. ¿Por qué? ¿No? El área del polígono es la suma de las áreas de cada triángulo de estos.
Pero el área de un triángulo es la altura, que en este caso es la apotema del polígono, ¿vale? Este lado que va desde el centro perpendicular encima de uno de los lados se llama apotema, que es, en el caso de un triángulo es la altura. Pues apotema por lado dividido entre 2, ¿no? Por el número de triángulos, que son 6, que coincide con el número de lados. Es decir, 6 por el lado por apotema entre 2, que es, si fuesen más lados, sería el número de lados por el lado por apotema entre 2. Pero el número de lados por un lado es justamente el perímetro, que sería el perímetro por apotema entre 2. Bueno, pues lo que dice Demócrito es que si yo divido entre 2 cada arco que hay por aquí, obtengo un polígono pues, de 2 a la 2, que es más grande que el hexágono que tiene antes, que el polígono que tenía antes, y se acerca mucho más al área de, si os fijáis, se acerca mucho más al área del círculo. Y claro, la apotema en este caso sería más grande, se acerca mucho más al radio. Si vuelvo a dividir, pues obtengo un polígono regular del doble, de 24 lados. Claro, la apotema, ahora si os fijáis, es incluso más grande. ¿Vale? Si yo repito este proceso muchísimas veces, infinitas veces, pues la apotema se acerca al radio, es decir, esto sería el radio, apotema, o casi llegaría a ser el radio, y el perímetro, ¿vale?, del polígono sería casi igual al perímetro del círculo. De hecho, si haría un límite de tal manera que el número de lados haría que tienda a infinito, pues el perímetro del polígono sería igual al perímetro del círculo, o lo que es la circunferencia, la longitud de la circunferencia, que ya sabemos que es 2pi por r, ¿no? 2pi por r. ¿Ah? Si hago que esto tiende al infinito el número de lados, pues sería 2pi por r, partido de 2, que sería pi por r al cuadrado. ¿Vale? Y así, digamos, se dio cuenta Demócrito de que el área de la circunferencia es proporcional al radio al cuadrado. Claro, esta idea es propia del cálculo integral inventado por Leibniz y Newton en el siglo XVII de nuestra era, ¿no? Es muy moderna. Esa es la base del cálculo integral, de coger, pues, polígonos o rectángulos. En el caso del cálculo integral de Leibniz y Newton, lo que hacen es lo siguiente, que también se hace, creo, en segundo de bachiller, pero que pocos lo recuerdan. A la hora de definir la integral se define así. Si yo tengo la gráfica de una función, el área que está debajo de esta gráfica, esta área, entre dos puntos A y B, es la integral de una, ¿no?, de una función. ¿Que cómo se define o cómo se demuestra o cómo se calcula? Pues se coge rectángulos, se coge una partición de intervalos muy pequeños dentro del intervalo AB y se construyen rectángulos de este tipo, cuya altura llegaría pues hasta el
a la altura de la función, ¿vale? Si esta es la función, la altura esta, ¿vale? Donde llega la función, sería la altura del rectángulo y el lado del rectángulo sería la partición muy pequeñita. Entonces se construiría rectángulos muy pequeños, así. Está claro que si sumo todas las áreas de todos los rectángulos pequeños, me va a dar al final, si esta longitud digamos, de intervalos son muy pequeñitos, la partición, pues al final coincidiría, ¿vale? Sumando el área de los rectángulos coincidiría con el área que está debajo de la función. Pues esa es la idea de Demócrito, ¿vale? Claro, esto es tan moderno que si vosotros creyerais en los viajeros del tiempo, Demócrito sería vuestro candidato, ¿vale? Como viajero en el tiempo. Hay más cosas de Demócrito que puede hacer que se crea esto, ¿no? Que es un viajero del tiempo. Demócrito nació en el año 460 a.C. y murió en el 370 a.C. Es decir, vivió 90 años. Hay multitud de sabios de la antigüedad que cuentan que vivió 90 o más de 100 y cosas así. El mismo Hiparco de Nicea, el inventor de la trigonometría en el siglo II a.C., está diciendo que vivió 90 años. Es considerado también el padre de la física. ¿Por qué? Porque se considera que junto con su maestro descubrieron o fundaron la teoría atomista. Inventaron prácticamente la idea de átomo. Como en la geometría tradicional, se supone que un segmento, la longitud de un segmento, se puede dividir entre dos, siempre se puede dividir en partes más pequeñas. Pues se tenía la creencia que en el mundo material también se podría hacer eso, ya que el mundo material no es más que números según los pitagóricos. Demócrito dijo que no, que hay unas partículas muy pequeñas, prácticamente invisibles, indivisibles, que no se pueden dividir más, irrompibles, llamado átomo, que viene del griego, es decir, la palabra átomo sería esto. Esto significaría sin y tomo, que significaría división. Es decir, sin división o indivisible. Eso significa átomo. Pues esta teoría del átomo se le atribuye a él y a su maestro llamado Leucipo, pero yo me encontraba por ahí algunas historias de cómo que Demócrito se inventó a su maestro Leucipo para poder integrarse digamos, entre los sabios de la época. Por ejemplo, si tú no has tenido un maestro conocido o alguien que te enseñase, no eras reconocido en la época, no eras nadie. Entonces, pudo haberse inventado a su maestro Leucipo para poder encajar, ¿no? en ese mundo de las mentes brillantes, de los sabios, de los matemáticos. Claro, si alguien viajase del futuro, ¿qué haría? Pues inventaría un pasado, ¿no? Muy típico esto. ¿Qué más? Claro,
También decía que los átomos, en principio, tenían las mismas propiedades interiores. Lo que diferenciaba a los átomos los unos de los otros eran las formas y los tamaños, ¿no? Ahora sabemos eso, de que los átomos, digamos, según los electrones se mueven alrededor del átomo, pues tienen formas distintas, ¿no? Y que la materia tenía distintas formas, ¿no?, de gaseosa, sólidos y demás, distintos elementos, según la interacción de las partículas más pequeñas, según se repelan una con otra, o se atraen, o se entrelazan, ¿no? Es gaseoso, líquido o sólido. También esto es de Demócrito, también muy moderno. ¿Qué más? Los sentidos los atribuía no a una especie de magia o de posesión divina, como antes se creía, sino que se pensaba que todos los sentidos es debido a las fórmulas de las partículas más pequeñas que forman los átomos. Por ejemplo, bueno, el tacto, eso se puede entender, ¿no? Si la superficie es lisa es porque las partículas que lo forman son muy finitas, ¿no? Entonces es lisa. Si es rugosa, ¿no? Esto se puede entender, lo del el sentido táctil. Pero lo de los olores, esto también es un conocimiento muy moderno. ¿Qué pasa? ¿Qué son los olores y los sabores? Pues resulta que hay unos huecos, voy a hacer cuadrados, círculos o triángulos para facilitar, que si pasan las moléculas por esos huecos, solamente pasan moléculas de cierta forma. Entonces, cuando está pasando una molécula, se activa una parte del cerebro y que nosotros llamamos pues el olor o el sabor. Y eso ocurre porque las moléculas tienen ciertas formas y cuando pasan ciertas moléculas, nuestro cerebro nos dice pues huele a no sé qué o sabe a no sé cuánto. Eso también es de Demócrito, que depende, los sentidos depende pues de la forma de las partículas pequeñas. ¿Qué más? Demócrito era ateo. El primer filósofo ateo es Demócrito. De hecho, igual que hoy en día, con la teoría de la física moderna, que dice que el mundo se creó a partir de la nada. Eso lo dijo Demócrito. El primero que dijo fue él. Él dijo que no existe un Dios y que el universo se creó y punto. De hecho, la filosofía determinista también es suya, en el sentido de que todo lo que ocurre en el universo es causa y efecto. No hay ninguna pizca de azar. Esto supone un problema. Si todo es causa y efecto, según los movimientos de los átomos, del mundo, pues significa que el comportamiento humano está determinado por la circunstancia. Y esto significa que el ser humano no tiene ningún tipo de responsabilidad moral. Eso supuso un problema para la época. Incluso más tarde, la filosofía determinista tiene este problema. Un siglo más tarde, otro filósofo, Epicuro, pues añadió una pizca de azar a esta causa y efecto. Dijo, bueno, pues una parte también es debida al azar, ¿no? Como el dicho que soy lo que soy y mis circunstancias, ¿no? Entonces el azar es como has nacido, ¿no? He nacido así o azar. Entonces hay una parte del azar en todo esto. ¿Qué más dijo Demócrito? Según Diógenes Laercio, escribió más de 70 libros, de los que nos han llegado solamente una pequeña parte, unas 300
partes, ¿no? de pequeñas partes de todos estos libros. Eh, fue contemporáneo a Sócrates. Él conoció a Sócrates, pero Sócrates no lo conoció a él. Incluso decía que Diógenes, Laercio, decía que Platón le odiaba. Y en una de esos arranques de rabia que tuvo Platón, quiso quemarle todas sus obras, las obras de Demócrito. Y los pitagóricos parece que le pararon, diciéndole que da igual, porque ya estaba extendido en todo el mundo el saber de Demócritos. Incluso hizo progresos en óptica, ¿vale? La teoría de la emisión, que se atribuye a Newton en el siglo XVII, pues también es de Demócrito, que no voy a hablar de él. Aristóteles sí que habla de Demócrito. De hecho, se inspiró seguramente en su filosofía, porque la filosofía de Aristóteles es muy materialista, muy parecida a lo de Demócrito. Se diferencia mucho de la filosofía platónica, aunque Aristóteles fue discípulo de Platón. También Demócrito fue el primero que habló de la fuerza de inercia, aunque Juan Filopón más tarde, no me acuerdo, el siglo IV o V después de Cristo, pues desarrolla una teoría. Por eso para mí que el padre de la física no es Demócrito, sino Juan Filopón. Y habla por primera vez de la fuerza de la inercia y también del vacío. El vacío lo llamaba lo que no es átomo. Esa era la definición del vacío. Y lo describía como el medio donde se mueven o están los átomos. ¿Qué más? Hizo también progresos en geometría, no solamente lo que acabo de escribir, sino que suya se le atribuye también de que una pirámide inscrita en un prisma es un tercio del prisma, el volumen de la pirámide es un tercio del prisma. O que si un cilindro tiene inscrito adentro un cono, el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro, aunque no demostró nada de esto. Esto lo demostró con todo lujo de detalle Arquímedes. Arquímedes, utilizando el método axiomático, el axioma de, de Eudoxo, de exhaustión, utilizando este axioma, pues demostró todo eso y calculó pues el área de la esfera, del cono, pero demostrado de verdad. ¿Qué más? Seguro que se me olvida cosas de Demócrito. Ha sido uno de los personajes más raros que me he encontrado en la historia de la matemática, por lo avanzado que era a su época. Bueno, aparte de estos problemas, pues también se propusieron los tres problemas fundamentales de la antigüedad, que son la cuadratura del círculo,
la trisección del ángulo y encontrar el volumen de un cubo que es el triple del volumen de otro cubo dado, ¿vale? La triplicación del volumen de un cubo, ¿no? Estos problemas se resolvieron en el siglo XIX, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que con la teoría de Galois se demostró de que no era posible construir todas estas cosas con la regla y compás. A ver, la construcción con regla y compás es una reminiscencia de la matemática pitagórica, porque los pitagóricos pensaban de que para llegar a la verdad absoluta, la mente no tenía que estar influenciada por el mundo material, tenía que ser pensamiento puro abstracto. Entonces, se utilizaba para construir o para demostrar cosas, se utilizaba solamente la regla y compás, porque se suponía que era lo más básico y lo más puro que había, un círculo y una línea recta. No podía, por ejemplo, para construir pues, una elipse, para dibujar una elipse, se habían inventado ciertos instrumentos que podían construirse la elipse, pero tenían prohibido utilizar este tipo de instrumentos. Tenías que construir la elipse a partir de puntos encontrados o dibujados a partir de la regla y compás. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿qué significa eso, construcción con la regla y compás? Significa lo siguiente. Si yo tengo un segmento, para encontrar el punto medio de este segmento, por ejemplo, solamente con la regla y compás, pues voy a hacer con un compás. Por ejemplo, si yo cojo el radio, la misma longitud, por ejemplo, y dibujo la circunferencia con el compás, y luego con el centro aquí, lo dibujo por el otro lado, y uno los puntos de intersección de las dos circunferencias, me sale el punto medio del segmento. También tendría pues la mediatriz del segmento, ¿no? Que sería justamente esta recta. ¿Qué más? Si con la regla uno de estos puntos, podría obtener pues un triángulo equilátero que tiene todos los lados todos los ángulos iguales. También se podría construir con regla y compás la bisectriz de un ángulo. ¿Cómo? Pues me cojo una distancia con el compás, por ejemplo aquí, y otro aquí. Y si uno este punto con el vértice, con la regla, pues obtengo la bisectriz, ¿vale? Que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Bueno, pues uno de los problemas era dibujar, o mejor dicho, dividir con regla y compás el ángulo en tres partes iguales, para cualquier ángulo, ¿vale? Pues eso no se puede. No se puede hacer para cualquier ángulo. De hecho, se demostró con la teoría de grupos de Galois en el siglo XIX de que no se podría dividir un ángulo en tres partes iguales con regla y compás. Claro, Galois fue un matemático que murió a los 20 años en un duelo por una estupidez. Ya os contaré más sobre él en el futuro, creo.
Otra cosa que se puede construir con regla y compás es lo que hice en el vídeo anterior, que si yo tengo un cuadrado y dibujo la diagonal y me construyo un cuadrado cuyo lado es la misma diagonal de, bueno, esto lo voy a llamar L, hemos dicho que d al cuadrado es igual 2 veces L al cuadrado, que es lo mismo que decir que el área del cuadrado más grande, o sea, el lado al cuadrado, es igual a 2 veces el área del cuadrado más pequeño. Esta es la construcción con regla y compás de un cuadrado cuya área es el doble de un cuadrado dado. ¿Vale? Si yo tengo este cuadrado del lado L, yo puedo construir con regla de compás un cuadrado que es el doble de área. ¿Vale? Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es, a partir de un cubo dado, construir otro, ¿vale? Que sea el doble de volumen. Eso sí que no se puede hacer, ¿vale? No se puede construir otro más grande, que sea el doble, con regla y compás. Y también se demuestra con la teoría de grupos de Galois. En el siglo XIX se demostró. Claro, se tardó muchísimo. Esto, pues, lo había pensado muchos matemáticos y no lo consiguieron, claro, porque no se podía. Lo intentaban hacer algo que no se podía hacer. Pues, fijaos que la regla y compás, ¿no? A mí me recuerda al símbolo masónico, ¿no? De la escuadra y el compás. Quizá los masónicos se inspiraron en esto. También el pentágono es propio de los pitagóricos. También los masones lo tienen, ¿no? Fijaos el pentágono de Estados Unidos. No será eso masónico. Luego, toda la teoría masónica, toda la filosofía masónica es muy propia de los pitagóricos. No solamente eso. Bueno, el próximo vídeo hablaré sobre los progresos que se hicieron en estos problemas fundamentales de la matemática antigua y hablaré de Hipócrates de Quíos, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguir esto. Un saludo.